bienvenido al Club del Té. Hoy estamos con nuestra invitada, que es Bruna Fonseca. La invito a presentarse y también hablar un poco sobre su carrera. Muchas gracias, Génesis, y muchas gracias a todos todas que nos escuchan. Yo, de hecho, estoy un poco tímida, muy honrada, ¿no?, de participar del programa. Encuentro una iniciativa genial y espero que todos disfruten. Yo soy brasilera, ¿no? Vengo del periodismo, o sea, fui estudiante de periodismo, ¿no?, en el pregrado. Trabajé como periodista un tiempo, luego de graduada, con periodismo político, principalmente enfocado en América Latina. Y esta experiencia me hizo buscar como más una especialización como más profunda, ¿no?, en temas relacionados al mundo de la política. Y yo ahí hice una maestría, ¿no?, en ciencia política con mención en relaciones internacionales acá en Chile. Y creo que ahí fue como el punto clave para ir más para el área académica. Y hoy soy estudiante de doctorado y soy profesora también en diferentes temáticas relacionadas a la política comparada y a las relaciones internacionales. Así que en términos de formación eso sería. No sé si tienes alguna pregunta específica. Sí, igual son parecidos periodismo, ciencia política, relaciones internacionales, pero igual el periodismo es como más activo, ¿no le extraña esto o le gusta esto? Esa es la pregunta. Sí, extraño mucho. De hecho, mi caso no fue un caso de cambio de área por estar insatisfecha, ¿no? Muchas veces pasa, es súper normal, ¿no? Uno elige áreas cuando es muy, muy joven y después, para mí cambiar y aprender cosas nuevas nunca es un desperdicio de tiempo. En justo este punto que observas, yo creo que me ayudó justamente ese tema de la praxis, ¿no? A mí me encantaba o me encanta ir a la calle, hablar con la gente, de ir a diferentes contextos, ¿no?, que no son mi zona más de comodidad. Y creo que más que extrañar, para mí lo más importante fue llevar eso al mundo académico, ¿no? Obviamente los primeros años al menos de algunos doctorados, como es el mío, te exige mucho más la cosa individual, ¿no?, de estar sentadito en la silla leyendo. Pero una vez que pasas como ciertos hitos, ¿no?, más relacionados a este momento solitario, para mí fue un impacto enorme, sí, porque incluso en la universidad, cuando uno estudia periodismo, son trabajos grupales y prácticos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía un profesor que es un gran periodista, que llegaba a la clase, escribía en el pizarrón varios lugares de la ciudad y los distribuía aleatoriamente a nosotros y teníamos tanto tiempo para volver con alguna noticia. Entonces, claro, para mí el doctorado fue impactante, pero en ese cambio de rutina, de estar mucho más adentro de casa, ¿no? Yo bromeo que mi cuarentena empezó cuando empezó el doctorado, pero por otro lado creo que es importante, de hecho, llevar el tema de esa praxis, de esa práctica periodística, ¿no?, de ir a hablar con la gente, tratar de no estar solamente encerrado en la burbuja, ¿no?, académica, llevar eso para la investigación. Entonces creo que eso, más que extrañar, es algo que me ayudó en esa transición, ¿no? A mí me gusta mucho porque mi carrera, ciencia política, me gusta mucho por eso, porque estás tomando todos estos problemas y lo estás investigando, lo estás visibilizando, lo estás representando quizás, y estás ojalá buscando una solución a eso. Entonces como que muy buena toda esta combinación de carrera, relaciones internacionales. Y también en eso le quería preguntar otra cosa sobre su doctorado de los quilombos en Brasil. La primera pregunta es, ¿de dónde vienen estas palabras? Quilombo, porque en Chile quilombo es un dulce. Ah, es un dulce. Es un dulce.
¿En serio? De chocolate. Entonces, como ¿de dónde viene esa palabra? No, quizás nos resulte como media extraña a nosotros. Ya. De hecho, es súper curioso lo que me dices porque justamente yo tengo algunos compañeros en el doctorado y bueno, profesores también que son de Uruguay, de Argentina, por ahí. Y ellos siempre usaban quilombo para describir una situación que era como una confusión. Como sí, mi casa está un quilombo, o en la fiesta se armó un quilombo. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo decía, bueno, está como asociado a algo negativo, ¿no? Si no me equivoco, en Uruguay también a veces se usaban para describir, yo no me acuerdo si eran locales de prostitución, no estoy tan segura, no me acuerdo ya ese punto, pero era algo negativo. La palabra, o sea, quilombo, hay variaciones también hay mocambo, ¿cómo era? Callambolas también para referirse. Actualmente, ¿no? La usamos en Brasil para describir comunidades que son remanentes o son como de cierta manera herederas de personas que fueron esclavizadas en el pasado, en el periodo colonial. Pero el origen de esa palabra viene de África. Hay algunos historiadores que dicen que se relaciona a lugares donde, por ejemplo, se entrenaban guerreros, pero una vez que existe bueno, podemos decir hoy en día el secuestro, ¿no? de personas desde África para Brasil en el periodo colonial, en Brasil esa palabra empieza a ser asociada tanto a los esclavos que escapaban de sus, entre comillas, dueños, ¿no? de las plantaciones, de los lugares de minería, pero no solamente se referían a ellos, se referían a, digamos, criminales en general. Entonces es muy interesante porque la palabra quilombo siempre tuvo un significado muy negativo, ¿no? Y una vez ocurre la abolición tardía, ¿no? de la esclavitud en Brasil, queda muy, muy marcado el sentido negativo de esta palabra. Solamente, digamos, 100 años después, el movimiento negro en Brasil, el movimiento negro unido, el MNU y otros movimientos sociales, como que agarran y resignifican esta palabra, ¿no? Como un sinónimo de ancestralidad, de orgullo, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero pensemos, por ejemplo, en cómo también el feminismo a veces resignifica algunas palabras, ¿no? El slut walk, cuando ¿no? agarramos algo que era ofensivo a las mujeres y bueno, lo transformamos. También adentro del movimiento LGBT, entonces hubo como ese origen, ¿no? O sea, que en parte es una palabra, bueno, que viene de África y en Brasil gana este sentido de, bueno, por los colonizadores, ¿no? Este sentido de algo criminal, de algo ilegal. Y es interesante, de hecho, pensar, ¿no? A mí me encanta pensar en los conceptos, en las palabras, y es interesante pensar porque he tenido discusiones con otras investigadoras en Brasil sobre este tema, y en parte no es menor pensar cómo este significado, o cómo se construyó ese significado en Brasil, ¿no? Como asociando a las personas esclavizadas que escapaban a criminales, a algo criminal, ¿no? A grupos que se formaban fuera de la ley junto con otros bandidos, etc. Con el tiempo, en el Brasil colonia, se fue utilizando quilombos o mocambos para describir específicamente comunidades que se formaban por esclavos fugados, ¿no? Por personas esclavizadas fugadas. Y conversando con investigadoras, perdón que me perdí en el punto, yo preguntaba por qué hoy la causa quilombola no tenía la misma visibilidad que la causa indígena.
no estoy comparando opresiones, eso es como otro tema, ¿no? Los indígenas en Brasil han sufrido también toda serie de maltratos, exterminios, etc. Pero en términos de visibilidad, ¿no? De, por ejemplo, lo que es aparecer en temáticas en los organismos internacionales, en campañas en la televisión. En Brasil también artistas, por ejemplo, internacionales han tratado de poner la pauta de la lucha indígena, pero lo mismo no ha pasado con los quilombolas. Entonces, lo que discutíamos con estas investigadoras es justamente vienen del origen de la palabra, porque han sido criminalizados durante la mayor parte de la historia. Tanto es así que cuando hay la abolición de la esclavitud en Brasil, se aprueban leyes que criminalizan grupos de personas afro y afro-brasileñas, ¿no? Por ejemplo, estar en la calle haciendo nada, que era, por ejemplo, un crimen de, en portugués, vagabundagem. Es como estar en la calle haciendo nada, era un crimen. El problema es que cuando hay la abolición de la esclavitud, no hay políticas de Estado de reparación. Entonces, ok, ya no tienes los quilombos como formación ilegal, pero no tienes ninguna política de incorporación de estas personas. Entonces, claro, la mayoría de ellas queda sin trabajo o sigue en una situación semi-esclava. Entonces, el quilombo pasa, ¿no?, de ser algo en África, ¿no?, relacionado principalmente a esos lugares de entrenamiento de guerreros, donde había una organización, una disciplina, a Brasil para describir por parte de las autoridades coloniales asociar esclavos fugados a criminales. Y posteriormente, ya en los años 80, los movimientos sociales dan la vuelta y se empieza a asociar a ancestralidad, a una historia de la cual hay que tener orgullo, etc. Sí, me llama mucho la atención porque se supone que los esclavos se liberaban y iban y formaban estos quilombos. Entonces, de por sí para los esclavos tenía una connotación positiva, porque era su libertad. Pero no así para el resto, sobre todo como esta élite. Y también me llama la atención también mucho lo que usted dijo de cómo resignificar las palabras. Por ejemplo, maricón. En Chile se tenía como una ofensa muy grande la palabra maricón, y muchas de las comunidades LGBT y Q+, tomaron esta palabra y decían, ¿cuál es el problema de que yo sea maricón? Entonces como que le están tratando de poner como un significado más positivo, también desde una perspectiva interseccional, esta contraposición como de pueblos indígenas y esclavitud, también lo mencionaba en su tesis, que era muy interesante, de que en el siglo XVIII, creo, bueno, está por ahí, hubo un decreto que prohibía la esclavización indígena, pero no así la de los afrodescendientes y africanos. Entonces ahí está como que empieza, quizás, como desde mi ignorancia, lo poco que sé, de que estas como colonias portuguesas y españolas tenían como un arraigo muy católico como de lo blanco, y muchos de esos monjes, curas que iban a evangelizaron a pueblos indígenas, pero no a esclavos. Entonces los esclavos ya tenían como ese arraigo. No sé si nos puede contar un poquito más sobre eso. Es súper interesante la observación que haces. Ahí podemos dividir dos temas, grandes temas distintos. El primero más relacionado a una idea más que viene desde la economía política, y otro que viene más desde este factor más religioso, cultural, etcétera, ¿no? de poder desde la religión. Cuando yo digo el primero más desde la economía política, es evaluar como algunas cosas más prácticas, en el sentido de por qué se empiezan a importar, entre comillas, ¿no? O sea, secuestrar personas, ¿no?, que se vuelven mercancía a los ojos de las colonias, de los colonos,
porque se empieza a atraer, ¿no?, a fuerza personas desde África para laborar, ¿no?, para trabajar en colonias de América Latina, ¿no?, de algunas colonias. Y el tema es que, bueno, en términos pragmáticos, la respuesta es, bueno, si están importando mano de obra esclava, ¿no?, pero mano de obra es porque falta, ¿no? Y esta grande importación, ¿no?, de personas, ¿no?, a fuerza, se da justamente en un momento donde piensen que, por ejemplo, los indígenas ya muchos habían sido diezmados, se dice, ¿no?, en español, y otros ya habían escapado. Entonces eso por un lado, ¿no? De hecho, el decreto internacional, ¿no?, que imposibilita, que prohíbe, ¿no?, la esclavitud de los indígenas era algo que en la práctica, o sea, en efectos prácticos no fue como un hito muy importante, ¿no? Digamos, estas comunidades siguieron viviendo marginalizadas. El tema era que algo muy particular de la esclavitud moderna, diferente de esclavitudes más desde la antigüedad, ¿no?, porque esclavitud tenemos desde hace mucho tiempo en el mundo, en la historia. El tema es principalmente, está muy relacionado a una forma de producir, una forma de producción. Entonces, cuando se extiende, ¿no?, entre los países o se exporta, digamos así, un modelo, ¿no?, de las plantations, o sea, básicamente de la monocultura del azúcar, ¿no?, para exportación, necesitas una cantidad de mano de obra bastante importante. Entonces, eso por un lado. Por otro, no deja de ser correcto lo que mencionas en términos, por ejemplo, de los jesuitas que venían y efectivamente, ¿no?, querían, bueno, a partir del momento en que se da la conversión o como sea, ¿no?, de un indígena, bueno, pasa a ser hijo de Dios, y ahí hay toda una implicación, ¿no?, en ese sentido, sin dudas. Y en el caso religioso, y me gustó mucho tu intervención, porque un aspecto súper importante y que sigue reflejado en la sociedad actual es el tema de las religiones de matriz africana. Entonces, claro, efectivamente, en Brasil, las personas esclavizadas no podían ejercer sus religiones, ¿no?, sea el candomblé, la umbanda u otras, porque claro, eso era considerado algo, bueno, no sé, como un pecado, ¿no?, que estaba mal. Entonces ahí hubo un sincretismo con el catolicismo en el sentido de, por ejemplo, empezar a relacionar la Virgen María a Iemanjá, por decir algo. Entonces, para decir, no, estamos rezando para la Virgen María, ¿sí? Y eso es súper grave, porque esta fue una de las formas de anular la identidad, ¿no?, de las personas que llegaron acá desde África. Acá no, allá en Brasil, perdón. Yo hablo como si estuviera allá. Creo que extraño. Pero básicamente es una de las formas de anulación y de dominación sin dudas, ¿no? Entonces es un aspecto importante también, porque un esclavo, ¿no?, o sea, un individuo, para ser esclavo, para pasar a una condición de esclavo a los ojos de una sociedad, significa que hay que despersonificarlo, no sé si existe esa palabra, pero tratar de ser un objeto, ¿no?, sin alma, digamos. Entonces eso sí es un dato importante, ¿no? O sea, ellos no veían a esas personas como cristianos, hijos de Dios, o sea, era una herramienta desechable. De hecho, un dato, o sea, súper, bueno, que me ponen los pelos de punta, así, ¿no?, es el hecho de que de todos los africanos, ¿no?, de diferentes países que llegaron en esa época colonial a Brasil,
la mayoría absoluta fue, o sea, a Brasil no, a América Latina, la mayoría absoluta tuvo como destino final Brasil, ¿no? Pero en Brasil hubo el boom del azúcar, etcétera, etcétera. El tema es que hay registros que muestran que incluso la importación constante, ¿no?, de personas esclavizadas por parte de, por ejemplo, los terratenientes en Brasil, se daba porque ellos hacían el siguiente cálculo. ¿Cuánto tiempo yo demoro, ¿no?, en el caso de ellos, ¿no?, cuánto tiempo un terrateniente demora para recuperar su, entre comillas, inversión en el esclavo? O sea, pagaste X para este esclavo y cuánto puedes ganar en el menor tiempo posible. Entonces, para ellos, la esclavitud fue un sistema de explotación muy duro en cualquier ámbito, de la ciudad o del campo. Pero el trabajo en el campo, principalmente en estas plantaciones, en ese tipo de producción de monocultivo de azúcar, era una locura en términos de explotación de número de horas trabajadas. Entonces, ellos hacían una elección de tener un esclavo hasta que, bueno, en tantos meses consigo ganar, no sé, 5 o 10 veces mi inversión que hice al comprarlo, y después, bueno, si muere yo compro otro, porque es rentable hacer eso. Entonces, es un poco choqueante, pero no, o sea, era una estructura social, ¿no? Por eso yo digo, no. Existe toda una parte que es el sadismo, ¿no? O sea, de las personas que torturaban a otras personas, ¿no? O sea, obviamente habían señores que eran súper sádicos, y los castigos, yo no voy a ser muy gráfica porque creo que no es necesario, pero los castigos, claro, tienen un componente de sadismo muy fuerte, pero eso es diferente de pensar en la esclavitud como una forma de que la sociedad en la que la sociedad se estructura, perdón, eso. Es muy fuerte la despersonalización. Me pasa que cuando estudiábamos la esclavitud con los griegos y tenían como sus tratados de esclavitud y sus pirámides para jerarquizar a la población, se hablaba de eso, y era literalmente como el uso de los esclavos como ganado. Entonces, si tú tienes una mujer esclava, un hombre esclavo, bueno, vas a tener 3 hijos después que van a nacer como esclavos. Y va a ser como todo un negocio también. Y los veían como una herramienta, como dijo, de que eran desechables. O sea, si se mueren, bueno, puedo comprar otro. O puedo quedarme con los hijos de esto. Y también en ese sentido me dio la atención de que en el caso de Brasil, otras clases sociales, aparte de las terratenientes, tenían una posesión de esclavos. Y de que una particularidad quizás de USA era de que ellos trataban de eliminar la institución de la familia y del matrimonio para como tener mucho más ganancias y más hijos, y de que los esclavos no se volvieran contra ellos. Evitar de que se formaran familias. Sí, como del matrimonio, porque al final después vendían a los hombres, los trasladaban como a otros lugares, y esos hombres después formaban otras familias, y así. Sí, entonces, eso de hecho es súper interesante que lo mencionas, porque de hecho es una diferencia que hay muy grande, sí, entre el caso brasileño y el caso estadounidense. Y lo más curioso es que justamente hoy muchos historiadores están de acuerdo que justamente la formación de familias es un factor importante, un obstáculo importante a la revuelta esclava. ¿Por qué? La justificativa es que una vez se forman familias, ¿no? Una persona va a estar más, se me olvidó la palabra, pero con más recelo, se dice, como más vínculo, con más miedo de, por ejemplo, escapar, o va a pensar 1000 veces antes de
enfrentar como a los señores o formar revueltas, conspiraciones esclavas. De hecho, demográficamente en Brasil la mayoría de los esclavos eran hombres. De hecho, se importaban muchos esclavos hombres jóvenes y se trataba de no, de evitar, eso, la formación de familias. No había muchas, o sea, en comparación con los hombres, las mujeres eran mucho menos, ¿no? Y en Estados Unidos sí hubo esa idea de, por ejemplo, entre comillas, reproducción, ¿no? De que los esclavos tuvieran hijos, etcétera, etcétera, formasen, ¿no? Y eso de cierta manera es algo que difiere un poco los dos casos. O sea, en Brasil hubo mucho más esclavos de origen africana en un momento, o sea, eran muchos, porque se importaba mucho versus otros lugares, otros países, ¿no? Donde se observaba como, por ejemplo, en algún momento ya una población que había nacido en el propio territorio. Entonces, por ejemplo, en el caso brasileño, hubo estados donde predominantemente las revueltas eran lideradas y organizadas por los esclavos, digamos, que habían nacido en África, mientras que los esclavos nacidos en Brasil, las personas esclavizadas nacidas en Brasil, eran menos y tenían algunos roces incluso, ¿no? Algunos conflictos, pero hoy en día se ve más como la formación de familias, más como un impedimento a la rebelión que como un facilitador. Quizás en este momento no se hizo este cálculo, ¿no? O sea, yo tampoco creo que en el caso brasileño se hayan dado cuenta de eso de ninguna forma. Solamente creo que, claro, en el caso de Brasil piensan, los hombres para el trabajo en el campo y van a sobrevivir más tiempo y van a ser más rentables. Esa fue como la idea, digamos. Mientras que en otros casos, claro, hubo como más nacimientos adentro del propio territorio, ¿no? Pero en Brasil la esclavitud duró muchísimo tiempo. De hecho, si no me equivoco, fue el último país de las Américas a abolir la esclavitud. Y además de eso, claro, el tema demográfico muestra que la mayoría de los esclavos eran hombres, un porcentaje mucho menor de mujeres, y la tasa de natalidad era bajísima. Tanto en términos de, tanto porque vivían en condiciones muy, muy malas, además de los castigos, trabajaban horas absurdas, ¿no? Por día. Y por otro lado también por un tema de costumbres, ¿no? También, o sea, de algunos países de los cuales venían, de algunas etnias de las cuales venían, que diferentemente de lo que se fue formando en Brasil con relación a un estereotipo, ¿no? De promiscuidad, por ejemplo, eso era todo lo contrario, o sea, era todo lo contrario, ¿no? De hecho, la natalidad era algo una tasa muy baja en Brasil. Llegaban mucho más de los navíos que nacían, ¿no? O sea, versus los que nacían en el territorio. Yo leía en un momento de que en el caso de Estados Unidos los esclavistas preferían más a las mujeres porque hacían el mismo trabajo que los hombres, o sea, la obligaban, inclusive más, y además eran útiles para la procreación. Entonces les daban muchas más utilidades y de hecho gastaban, en un cálculo decía que gastaban menos inclusive para comer. Entonces eran demasiado rentables y como que los esclavistas preferían más. Entonces me llama mucho la atención como este vuelco, esta diferencia entre los dos países. Sí, es algo, o sea, no es algo menor, ¿no? Porque una de las variables que uno tiene que también considerar cuando estás tratando de explicar, por ejemplo, nivel de organización o grado de revuelta en los diferentes países en este momento, ¿no? O sea,
en Brasil hubo, digamos, mucho más revueltas esclavas que en Estados Unidos. Entonces esa es una variable importante en este combo, digamos. Pero sí, en Brasil, diferente de Estados Unidos y algunos otros países, no existía esa idea de la reproducción. Había como más un uso como de los esclavos, y por eso, bueno, claro, de todos los esclavos que llegaron a América Latina, si no me equivoco, casi que mitad fue a Brasil, de los esclavos provenientes de África. Sí, me pasa un detalle, data freak, que en la básica nunca decían, o sea, se hablaba del esclavismo. Entonces yo llegué a la media pensando que Chile nunca pasaron esclavos. Y después me di cuenta, estudiando y con los preuniversitarios, de que efectivamente hubieron esclavos indígenas, hubieron esclavos africanos. La diferencia fue que Chile, como era tan remoto, no llegaban vivos. Sí, exactamente. Pero bueno, no llegaban vivos. Esa fue la cuestión. Sí, imagina, o sea, lo grave que es, ¿no? Ese tipo de esta ausencia de discusión, ¿no? En la escuela o lo que sea. Piensa en Brasil, ¿no? Donde la mayoría de la población se declara negra o parda, ¿no? Donde solamente en 2000 no me acuerdo la fecha exacta, pero es reciente, o sea, ponte tú que una cosa de 10 años, más o menos, que empezó a ser obligatorio en las escuelas, ¿no? del sistema público, la enseñanza de la historia de África. Imagínate, o sea, yo me eduqué básicamente básicamente no hablábamos en ningún momento, o sea, para mí los africanos, ¿no? Cuando yo era una niña, eran esclavos, o sea, empiezan a hablar de la historia de estos pueblos, ¿no? De diferentes partes de África, a partir de la esclavitud. En Brasil surgieron esclavos acá. Entonces, eso es súper preocupante porque también se empieza a asociar, ¿no? Digamos, todo lo que es la cultura negra o orígenes, etcétera, en el conocimiento general, en los estereotipos que se hacen a la mente, a esclavos, siendo que, claro, o sea, tienes toda una historia, ¿no? De liderazgos, de guerreros, de reinas, reyes, etcétera, súper fuerte, ¿no? Y digamos como la cuna de la civilización. Entonces eso dice mucho, ¿no? O sea, de qué país es Brasil. Por suerte esto ha cambiado muchísimo, principalmente por presión de diferentes movimientos sociales. Otra cosa que me gustaría comentar es que una tesis, un argumento que en su capítulo era que la formación de los quilombos obedeció como a un patrón económico. Y también que, una cita, voy a citar, la economía haitiana no fomentaba el ambiente adecuado para la proletarización de afrodescendientes. Entonces, ¿podría explicarnos un poquito más sobre eso? La economía baiana debe ser, ¿cierto? Sí. Sí, son dos puntos distintos. El primero relacionado a la formación de quilombos junto con el momento o la matriz productiva. Eso en particular no es una idea mía. Hay varios autores que ya lo trabajaron, ¿no? O básicamente identificaron, describieron esos patrones que para mí son muy importantes. Porque yo yo estoy estudiando nivel y tipos de organización esclava, ¿no? Pero en este sentido, así hablando bien de manera simplificada, si los quilombos, ¿no? En el periodo colonial son conceptualizados como comunidades organizadas por esclavos fugados, también habían otras personas que frecuentaban los quilombos, digo, personas de otras clases, ¿no? Comerciantes, etcétera, pero eran formaciones originarias, ¿no? de esclavos que escapaban. Por lo tanto, por lógica, necesitabas tener esclavos, ¿no? De un número considerable
en estos lugares. La importación de esclavos en Brasil obedecía a este patrón económico en el sentido de que, a ver, Brasil cuando es identificado, ¿no?, por los portugueses, o bueno, llegaron acá llegaron en Brasil y no fue como en la mayoría de las colonias españolas, donde el oro y la plata, ¿no?, en un primer momento era lo que atraía, ¿no? O fue como básicamente lo principal, ¿no?, del interés colonial de los españoles en diferentes partes de América Latina. La colonización brasilera no, porque ellos llegaron y bueno, imagina el tamaño de Brasil, y etcétera, etcétera. Ellos llegaron y les interesó en un primer momento madera, o sea, madera para teñir tejidos, un específico tipo de madera. Y enseguida lo que sí les interesaba mucho fue las condiciones climáticas del nordeste de Brasil para la producción azucarera, ¿no? O sea, la producción de azúcar para exportación. Entonces, es natural que los primeros quilombos se formaron en lugares donde se producía azúcar, ¿no? Son llamados engenhos de azúcar, y entonces es natural que existe, bueno, la inversión esta, ¿no?, de los colonos en producir azúcar. Necesitaban esclavos, se importaban esclavos, había una población significativa, iban escapando y formando los quilombos. Entonces, el primer local donde esas formaciones se identifican históricamente es justamente en el noreste por estas características. Prácticamente un siglo después se empiezan a formar quilombos con características distintas en la región São Paulo, Minas Gerais, más al sureste. ¿Y por qué? Porque, bueno, casi un siglo después del primer boom del azúcar, o del primero y del segundo, se encuentran oro, encuentran diamantes en esa región. Por eso Minas Gerais también es conocida, bueno, como minas generales de minería. Y ahí también se empiezan la misma práctica, ¿no? Porque, bueno, la estructura social productiva era así, a importar esclavos, ¿no?, para esta región, para trabajar con extracción de minerio. Y bueno, y este estándar va siguiendo como la actividad productiva, por ejemplo, más en el sur, centro-oeste, por ahí, donde, bueno, se empieza con el ganado, etc. Entonces, básicamente, en una sociedad esclavista, ¿no?, el esclavo es la pieza fundamental para el desarrollo económico. Entonces, donde hay un desarrollo económico determinado, van a llegar determinada cantidad de esclavos, ¿no?, y se empiezan a formar, ¿no?, estas comunidades. Eso por un lado, y por otro también, que es, digamos, un desafío, tratar de ver cómo afectan las experiencias pasadas a las experiencias futuras. Entonces, no es lo mismo que surjan quilombos en el sureste, siendo que otros quilombos ya llevaban 100 años, ¿no? El quilombo de Palmares duró 100 años resistiendo ataques de la corona portuguesa y de los colonos brasileños. Entonces, no es lo mismo que estas formaciones surjan después de esta experiencia que antes, ¿no? Y no es lo mismo también para las élites. Entonces ahí, bueno, aquí entra un poco algunas temáticas más de relaciones internacionales con relación a efecto difusión, ¿no?, de mensajes, efecto difusión de reglas. Por ejemplo, no es lo mismo que, o más bien, después de la revolución haitiana, obviamente se generan temores en las élites esclavistas que no existían anteriormente. En las relaciones internacionales también otra teoría de difusión, ahí ya saliendo un poco más del tema, van a observar cómo las reglas de anti-esclavitud se difunden, ¿no?, internacionalmente.
es una teoría que yo cuestiono para el caso que yo miro. Pero, en fin, básicamente tienes como... el timing es muy importante. Y por eso se relaciona al cambio de la matriz productiva también. Otra cosa bien relevante es que no existían grupos abolicionistas. Y también mencionaba usted que buscaban el emblanquecimiento como proyecto civilizado. ¿Nos puede hablar un poquito más del proyecto? Sí, o sea, son dos temas, por separado. El primero, perdón, que me mencionaste... que no habían grupos abolicionistas. Claro, los grupos abolicionistas, surgieron más tardíamente, ¿no? En Brasil. Es como curioso en el sentido de que incluso si uno analiza algunos documentos históricos abolicionistas, existe una visión tan fuerte, esclavista, incluso en el discurso abolicionista. O sea, por ejemplo, de decir, hay que abolir la esclavitud porque el trabajo remunerado es más eficiente. Y nunca hubo de la parte, digamos, de estas campañas abolicionistas un plan para reparación e incorporación, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, el tema del blanqueamiento fue súper fuerte en Brasil como política de Estado, lo que es muy grave, o sea, es muy, muy grave, porque históricamente, ¿no? El Estado brasileño eligió, ¿no? Una política de tratar de blanquear la sociedad. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de, por ejemplo, importar, entre comillas, ¿no? Pero hacer una serie de políticas para que hubiera la inmigración europea a Brasil. Brasil tiene una comunidad, por ejemplo, italiana enorme, ¿no? Y que vinieron a trabajar fueron a trabajar en Brasil. Entonces, esa política de blanqueamiento social también como que revela una idea que fue en la ciencia muy difundida en su momento de como superioridad racial, ¿no? O sea, por eso digo como la ciencia también evoluciona, ¿no? O sea, las teorías de superioridad racial que después fueron, por supuesto, completamente desechadas, ¿no? Por no tener ningún sentido, pero también influenciaron mucho las decisiones que se tomaban, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, que va de la mano de una idea de blanquear una sociedad. Bueno, va de mano reprimir toda aquella, o seguir reprimiendo la población que es considerada inferior o el retraso del país, ¿no? Que curiosamente, o no curiosamente, pero irónicamente, ¿no? Justamente eran las personas negras, personas esas que en algún momento empezaron, claro, a ser tratadas como significado de atraso, de retraso, ¿no? De incapacidad. También hubo variación subnacional, pero ese es otro tema. Pero frente a los blancos, ¿no? Que los blancos eran más inteligentes, tenían más capacidades, etc. Una sociedad solo se desarrollaría, según esa idea, con el blanqueamiento de esa sociedad. Y lo irónico que yo te decía es que es justamente esta sociedad que se desarrolló gracias al trabajo de los afro-brasileños y de los de los africanos y afro-brasileños que llevaron el país en la espalda. O sea, la productividad y el desarrollo de esas sociedades dependieron de ellos, pero existía, claro, el racismo estructural, ¿no? Que sigue siendo un problema en la sociedad brasileña y en otras sociedades. Y bueno, hoy día eso ya no es como una discusión o no es una idea innovadora mía. O sea, el tema del blanqueamiento social en Brasil como política de Estado adoptada en el pasado es
es algo ya más que demostrado. Y ya para terminar, ¿cómo ve que estas políticas de hace mucho tiempo atrás siguen influyendo en la actualidad? ¿Y cómo ve usted algunas como respuestas para solucionarlo? Bueno, ese es uno de los puntos que estoy tratando de abordar en la tesis, el más difícil, de hecho, que, bueno, en trabajos que son históricos y que uno trata de identificar lo que llamamos como path dependence, ¿no? Dependencia del camino, es el desafío de ver cómo efectivamente lo que pasó hace muchos años refleja en la actualidad. O sea, muchos años, pero si uno piensa, no tantos, ¿no? O sea, si pensamos, la abolición de la esclavitud, Brasil tiene como muy poco tiempo de abolición de esclavitud. Entonces es una herida abierta, así que por un lado, ¿cómo se refleja en la actualidad? Bueno, las instituciones o la institucionalidad, ¿no? Se formó con base en esta historia de segregación racial. Entonces, por ejemplo, sigues teniendo una policía que, bueno, si antes teníamos por ejemplo, Capitán do Mato, que era una figura que era cazador de esclavos, ¿no? Era una figura que después fue institucionalizada para cazar esclavos que escapaban. En la actualidad, o sea, tenemos una policía que funciona con base en estereotipos de raza, ¿no? O sea, una persona negra es sospechosa, siempre tiene que tener mucho cuidado al salir de casa. Entonces, por ejemplo, si vemos las cifras de homicidios, bueno, la mayoría son hombres negros, las cifras de tráfico de personas, mayoría mujeres negras, ¿no? En Brasil, digo. La pobreza también es más, está muy asociada a la raza. Entonces, o sea, digamos que, claro, o sea, nunca existió una política de reparación y al mismo tiempo la sociedad sigue estructurándose de esa forma. Por ejemplo, si vas a visitar Salvador, de hecho una ciudad muy linda, donde, bueno, la mayoría de la población es negra, o sea, sin dudas, yo creo que es la mayor concentración, si no me equivoco, en Brasil. Vas a ir a un hotel o vas a ir a un médico, o sea, todas las personas blancas van a estar en posiciones como de más poder, de más, mejores trabajos, ¿no? Entonces, el tema de, o sea, la pobreza, la raza, incluso yo me meto mucho en temas de feminismo también y raza, está todo muy relacionado, ¿no? Los indicadores, bueno, si las mujeres son, o sea, sufren bastante inequidades, ¿no? Desigualdades en el mercado laboral, si hablamos de las mujeres negras, esa situación es aún peor. Entonces, existe, ¿no? Digamos, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, existen discriminaciones en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que dicen, si tu hijo tiene el pelo así como crespo, no liso, te dicen, amarrar el pelo, alisar el pelo. Entonces, o sea, es una sociedad altamente segmentada, altamente racista también, donde para ocupar lugares de poder, para ocupar cualquier tipo de parte un poco más alta en la pirámide social, necesitas ser blanco, o sea, sí o sí. Y existen temas más complejos, ¿no? Relacionados al colorismo, o sea, si eres light skin, ¿no? Si tienes la piel un poquito más clara, un poquito más oscura, pero en general, o sea, es una sociedad que es muy reciente, por ejemplo, ver en las propagandas, en las influencers, ¿no? Que está de moda en internet, personas que no sean blancas. Entonces es como bastante fuerte y creo que una complicación gigante para el caso de Brasil
fue que durante mucho tiempo se creó una idea de que allá existe lo que se llama una democracia racial. Y cuando yo digo de la consolidación de este concepto, no estoy hablando solamente en términos del imaginario de las personas en la sociedad. Fue un concepto que incluso la academia defendió mucho en el pasado. Entonces, ¿qué sería una democracia racial? Bueno, lo que dice la palabra, ¿no? Un país donde todos estamos bien, donde no hay racismo. Y eso es como eso dificulta mucho abordar el tema. Porque si no hay racismo, no hay nada que reparar. Y es una fractura social, una herida abierta. Y esta idea, ¿no? de la miscigenación, ¿no? Porque claro, en Brasil tienes un nivel de miscigenación gigante y eso también se difiere de Estados Unidos, ¿no? Y en contraste con el caso estadounidense también, mientras que en Estados Unidos, ¿no? Siempre fue apuntado allá como que hubo la aprobación, ¿no? En la historia de leyes, ¿no? Racistas, Jim Crow, etc. En Brasil nunca hubo tanto una institucionalidad legal que diga, bueno, como un apartheid social legalizado, ¿no? Los negros solo pueden usar ese baño, los blancos solo ese baño. Eso nunca existió en términos de la ley, pero en la práctica era así que funcionaba. O sea, de hecho, hay ejemplos incluso por ejemplo, un actor brasileño que fue muy famoso, el Grande Otelo, donde él, cuando iba a presentar sus espectáculos, no podía entrar por donde los artistas entraban, tenían que entrar por donde, o sea, él era el espectáculo, la gente pagaba para ir a verlo y él tenía que entrar por otro lado. De la misma forma que, bueno, hasta los días de hoy, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en Brasil es muy común tener un ascensor en los edificios para todos los que viven ahí o los que visitan, versus un ascensor de servicio. Entonces, bueno, donde las personas que limpian, ¿no? Que trabajan con servicios domésticos en la casa de las otras personas, bueno, los funcionarios del edificio normalmente pueden incluso ser demitidos si usan el ascensor social y no el ascensor de servicio. Y pueden imaginar qué color tienen en general los trabajadores, ¿no? Que prestan los servicios. Entonces, eso dificultó mucho y dificulta todavía mucho el tema de la reparación. Porque cuando uno empieza a hablar de los temas del racismo estructural en la sociedad brasilera, es muy común escuchar que estás hablando eso porque quieres dividir la sociedad y acá no pasa nada, no hay racismo, mira, todos somos miscigenados, ¿no? El presidente actual de hecho subió una foto, no sé, como de alguna aplicación de celular que está ahora de moda, no sé bien, pero como que transforma tu rostro, ¿no? Pones una foto y transforma tu rostro, no sé, como con rasgos más indígenas o si fueras negro y etcétera, como con otras características ¿cómo se dice? Estéticas, de características físicas. Y el presidente subió esta foto, ¿no? Él blanco como es, el negro, de indígena, y diciendo como, somos todos iguales. Entonces, no somos todos iguales. O sea, históricamente el Estado eligió, o el Estado se construyó, el Estado de Brasil se construyó con la base en la discriminación racial y en la mayoría de los estudios históricos vemos que, por ejemplo, la construcción de una institucionalidad en el pasado suele reproducirse a lo largo del tiempo y explicar mucho de lo que ocurre en el presente. Otra última cosa que está muy interesante en la conversación. Entonces, ¿cómo podemos abordar, cómo se puede abordar el racismo en Brasil? Ese es un tema bastante delicado porque obviamente no hay receta, ¿no? O sea, yo creo que el primer paso es
el reconocimiento de que existe, ¿no? O sea, de que existe. El tema de la miscigenación es súper complejo, sí, obviamente, porque, bueno, tienes ahí diferente de Estados Unidos, ¿no? Piensa, no sé cuánto es lo que, o sea, no me acuerdo de memoria, lo que es la cifra de lo que se considera la población negra en Estados Unidos, capaz que puede ser como 13 por ahí por ciento, no sé, después me corrigen y pueden dar el dato bien, pero claro, mientras tienes en Brasil, qué sé yo, no sé, entre negros y pardos tenemos la mayoría absoluta de la población, qué sé yo, 80% más. Pero claro, es distinto porque allá incluso existe una idea de que primero no se habla de racismo. Eso ya mejoró bastante a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, uno dice, bueno, hay que cambiar la cultura de las personas, ¿tá? En fin, a ver, uno es socializado, ¿no? Así como uno nace en una sociedad, por ejemplo, patriarcal, y uno es socializado en esa sociedad, el Estado y sus instituciones reproducen el machismo, lo mismo pasa con racismo, es algo estructural. Entonces, bueno, en primer lugar, a mí me parece que, bueno, personas de los movimientos sociales, de los diferentes movimientos negros regionales y nacionales en Brasil, tienen que ocupar espacios de liderazgo, de toma de decisiones. Creo que eso es lo primero, ¿no? Porque, claro, la agenda está. Hoy en día, no, y eso es muy reciente, hoy en día en Brasil vas a tener que pronunciarte sobre la pauta racial, lo que no ocurría hasta hace muy poco. Y eso es una de las muchas victorias justamente de los movimientos sociales. No es curioso, es esperado incluso, ¿no?, que en momentos donde hay una regresión importante en los avances en diferentes temáticas, ¿no? En el caso la temática racial, o sea, la pérdida de derechos o bueno, en el caso de Brasil tenemos un presidente que es claramente racista, es abiertamente y asumidamente racista. Que ha dicho que, claro, que los quilombolas son flojos, que no trabajan. Entonces, en periodos donde existe este tipo de lo que pensaríamos como que de regresión y que eso puede intimidar a los movimientos sociales, es justamente cuando esos movimientos se fortalecen, ¿no? Entonces, hoy en día la pauta racial en Brasil está en los principales medios de comunicación, en la telenovela, en las revistas, en las entrevistas. Hay figuras que están ganando mucho destaques, actores, actrices, no en la proporción que debería ser si uno piensa en la composición demográfica de Brasil, pero yo creo que lo primero es eso, es como que logren ocupar espacios de liderazgo, ¿no? Y para eso también la parte más institucionalista es importante, ¿no? De la misma forma que discutimos, por ejemplo, reglas de paridad en diferentes instituciones en términos de género y los partidos políticos, claro, en Brasil eso también ha avanzado en términos de más raciales también, adentro de los partidos políticos, de representación, etc. Y yo creo que hubo avances significativos en términos prácticos en principalmente los primeros gobiernos de Lula, ¿no? Que fue cuando la izquierda por primera vez gana bueno, la presidencia en Brasil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedes analizar el tema de la desigualdad social y otros, ¿no? Pero de la desigualdad social como un tema ajeno a la raza, como te comenté, ¿no? O sea, la pobreza está muy relacionada a las cuestiones negras y del pasado esclavo de Brasil, etc. La segregación social, ¿no? Eso se reproduce en el tiempo. Y por lo tanto, como la izquierda llega al poder en este momento, ¿no? 2002,
hay una presión en términos de agenda, ¿no? Que no existía antes. Entonces, sabemos que, bueno, cuando la derecha gana el poder existen diferentes presiones o de lo que se espera que se haga. El primer gobierno de Lula estuvo muy basado en el combate al hambre, ¿no? El combate al hambre y posteriormente muchos avances en términos de, por ejemplo, acceso a la universidad por las clases más bajas, mejoría de sus condiciones, la mayor ascensión o integración social de personas que antes estaban en la pobreza, y eso va junto con la raza, ¿no? O sea, en las universidades públicas existen cuotas sociales que también están relacionadas a cuotas raciales, ¿no? Entonces, para facilitar el ingreso, o no facilitar, o yo diría que en realidad para tratar de corregir un poco, ¿no? Las desigualdades en términos de, bueno, tienes una universidad pública donde la mayoría absoluta de la gente que estudia ahí es blanca y viene de clases medias altas, y eso no hacía ningún sentido. Entonces, hoy en Brasil, o sea, ya hace mucho tiempo, ya hay informes y informes de evaluación de las políticas de las cuotas raciales, mostrando que fue bastante bueno en términos no solo de inclusión, pero de la calidad de la universidad también. Lo que era, ¿no? Un temor, decía, ay, pero si uno no va a entrar por el mérito. Bueno, sí entran por el mérito, ¿no? Mucho mérito. Pero son políticas como que también ayudaron a, yo creo que estas personas estén en espacios de producción de conocimiento, de producción cultural, de toma de decisiones, y aún es muy poco. Miras el Congreso en Brasil y hay gente blanca, ¿no? Prácticamente, incluso adentro de la propia izquierda, es algo que antes no se criticaba y ahora es súper criticable. No sé, el Partido de los Trabajadores subió una foto a Twitter de una reunión que hicieron para decidir quién sería el vicepresidente, el candidato, y habían puros hombres blancos, bueno, algunas mujeres, pero todas personas blancas, y eso es algo que antes era naturalizado y hoy día la gente se manifiesta, critica. Entonces, creo que en términos de soluciones es eso, como que tratar de avanzar en términos de la legislación, tratar de avanzar en términos de liderazgos, ¿no? Y yo creo que es muy importante también, o sea, si ha habido retrocesos en términos internacionales, ¿no? En muchas políticas o pautas consideradas progresistas, por más que eso sea algo a lamentarse muchísimo, por otro lado es un momento de mucho florecimiento de los movimientos sociales que también defienden esas pautas. El tema es justamente tratar de que estos retrocesos no tengan un límite, o sea, de que no volvamos tantos años. Pero bueno, ahora Brasil, digamos, no está en un escenario como muy positivo. O sea, por ejemplo, tenemos un índice de asesinatos de niños negros que es una cosa absurda. Y claro, si muere un niño negro no tiene un impacto mediático todavía que si un niño blanco recibe un tiro por la espalda. O sea, entonces hay casos, claro, de niños negros o moradores de comunidades en Brasil que estaban viendo, no sé, la televisión en la casa y les dispararon adentro de la casa. Entonces, ahora también las pautas indígenas, ¿no? Una indígena de 12 años de la tribu Yanomami fue violada por garimpeiros, que son, bueno, personas que explotan los mineros de manera ilegal, sucian los ríos y todo. Fue asesinada
y bueno, no pasó nada. Entonces, bueno, el tema es este, ¿no? Que hay mucho racismo en Brasil, muy enraizado. Yo creo que acá en Chile existe también, pero históricamente todavía no ha tenido que lidiar con las mismas pautas, ¿no? Tenemos trayectorias de países muy distintos, pero existe sí una idea desde lo que es considerado bello, de lo que es considerado admirable, hasta de pensar que el color de piel puede definir el lugar social que ocupas. En términos racionales es un disparate, pero en términos prácticos es eso lo que pasa en Brasil hoy y lo que ha pasado desde la formación o antes de la formación del Estado allá. Ya, bueno, le damos las gracias por estar acá y acompañarnos. Muy buen aporte, de verdad, es muy entretenido. Y muchas gracias a los que nos están oyendo en nuestro primer capítulo del Club del Té. No, yo agradezco, de verdad, muchas gracias a Génesis, al equipo. Y bueno, espero que no haya sido muy confusa. No. Pero bueno, estoy disponible cuando quieran para conversar, que es una temática muy interesante y muy necesaria. Muchas gracias. Gracias a usted.